Apareciste, te dormiste en la anterior clase, ¿no? Ayala, ¿Cómo? te dormiste en la anterior clase. Algo, pues, así Mm, es. Gracias. ajá. Bueno, vamos. Entonces, acá solo me falta remarcar, conocer las reacciones adversas. Tan importante conocer el efecto farmacológico del antibacteriano como sus reacciones adversas. ¿Qué debo saber elegir según mi paciente si necesito un bactericida o si necesito un fármaco bacteriostático? ¿Ya? Eso es importantísimo. El espectro antibacteriano, por ejemplo, si yo tengo una infección por Escherichia coli urinaria, ¿le podré dar una penicilina sódica? Que yo les dije que su espectro es para cocos y bacilos gram positivo y los cocos gram negativo. ¿Será que va a ser útil aunque yo le dé la dosis máxima? Doctora, ¿me deja grabar, por favor? Ya. ¿Quién Jenny. habló? ¿Colque? Sí, doctora. Listo, Jenny. Bueno, Gracias. entonces, fíjense que aquí es tan importante saber el espectro. Tengo que saber esa infección urinaria, porque germen usualmente debe ocurrir siempre gram negativo. Entonces, mi antibacteriano deberá cubrir gram negativo. Siempre dentro de los antibacterianos el que tenga menores gram. Y cuando hablamos de costo, ¿saben cuál es el mejor medicamento para el paciente? El fármaco que el paciente puede pagar. Si tú sabes que no va a ir a comprar la marca que tú indicaste, ¿cuál es el mejor fármaco? De todos los que le dé, el más económico. Eso es siempre así. No estoy hablando de más económico porque sea un genérico. Si vos sabes que probablemente no trae la concentración, no digamos, pero dentro de los fármacos que puedes usar, el mejor fármaco es el que puede pagar el paciente. ¿Ya? Bien, eso de modo general. Ahora vamos a entrar a mecanismos de acción. Mecanismos de acción antibacteriano, vamos a estudiar 5, aunque los libros dicen 4. Inhibe síntesis de pared celular. Si esta pared celular de mi bacteria ya está formada, una célula mamá, yo no puedo inhibirle su pared, porque ya está formada. Entonces, pregunta del millón. ¿A quién yo le puedo inhibir su síntesis de pared? A la célula hija. O sea que la célula que ya tiene la síntesis de pared formada, no le voy a hacer nada, así como están escuchando. ¿A quién yo voy a actuar? Sobre las células que ella va a formar, porque a ella le está sintetizando la pared. Cuando hablo de sintetizando la pared, significa que la pared bacteriana está formada por aminoazúcares, se llaman aminoazúcares porque son aminoácidos unidos a azúcares. N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, no importa, no voy a entrar en detalle de la composición. Simplemente saber que son azúcares y son aminoácidos. Pero acá, ¿qué ocurre? Este es un azúcar, este es un aminoácido, este es otro. Fíjense que está de diferente colorcito ahí. Resulta que acá tienen que unirse, tiene que ser soldado, tiene que usar un cemento. ¿Quién hace esta unión acá entre aminoazúcares y aminoácidos? Es una enzima que se llama transpeptidasa. Ella hace la llamada transpeptidación. ¿Ok? Al hacer la transpeptidación queda sellado. Pero si viene mi fármaco y bloquea a la transpeptidasa, estas uniones son lábiles. Y una bacteria, por todo lo que tiene dentro de ella, es osmóticamente activa. Si la pared es permeable, porque no se selló bien, como ella es osmóticamente activa y está más concentrado que en el exterior, ella va absorbiendo agua hasta que llega un momento que estalla, como un globo que le pones agua hasta que se estalla. Ese es el mecanismo de acción de los antibacterianos que inhiben síntesis de pared celular. ¿Qué tienen que saber? Que va a ser para las células hijas. Es por eso que nunca debe combinarse un fármaco que inhibe síntesis de pared celular con un fármaco que sea bacteriostático, porque el bacteriostático va a evitar que la bacteria se multiplique. Más un fármaco que inhibe síntesis de pared celular, ¿yo qué necesito? Bacterias en crecimiento. Si las bacterias no están en crecimiento, no tengo el mecanismo de acción. ¿De acuerdo? Nunca combinar bactericida con bacteriostático. Eso es un concepto básico. Segundo concepto,
Cuando se forma esta pared celular, son varias etapas. Se forma dentro de la célula madre y después toda esa composición va hacia el exterior a formar la célula hija y ahí viene la transpeptidasa y viene todo. O sea que son diferentes etapas. Ustedes pueden leer en el libro si justo inhibe a la proteína que transporta la pared o justo inhibe la formación del azúcar o la transpeptidación, no importa. A todo ello le vamos a llamar inhibición de síntesis de pared celular. Todo fármaco que inhibe síntesis de pared celular en su mecanismo de acción siempre es bacteriostático. Punto. No negociable. Bien. Se debe combinar con un bactericida, perdón. ¿Se debe combinar con un bacteriostático? No, nunca. Bien. ¿Hay diferentes etapas en síntesis de pared celular? Sí. Puede inhibir cualquiera de las etapas y son las diferencias a veces entre ellas. Inhibe síntesis de pared, siempre bactericida. Pregunto, ¿qué fármacos antibacterianos conocen que inhiben síntesis de pared celular? A ver quién me ayuda. Porque han estudiado un poquito de microbiología. Dime. Beta-lactámico. Betalactámicos. ¿Por qué se llaman betalactámicos y cuáles son? Porque presentan un anillo beta-lactámico, doctora, y tenemos la penicilina, cefalosporina y los carbapenem. Perfecto. Betalactámico. Este es el anillo. Este es el anillo betalactámico. Fíjense que acá tiene carbono, carbono, un nitrógeno y acá un carbono para unirse a una cetona. Este anillo betalactámico, por eso se llaman antibióticos betalactámicos, muy bien, Boris, penicilina y cefalosporina. Carbapenem tiene un anillo monobactámico, ¿no? Entonces fíjense ustedes que este anillo, así como está acá, betalactámico intacto, está cerrado, es el responsable de la acción farmacológica antiinfecciosa. Pero resulta que las bacterias, como son tan inteligentes, crean algunas enzimas que se les llama, unas de ellas, beta-lactamasa. ¿Qué va a venir a hacer una beta-lactamasa? Viene y lo abre este anillo, queda abierto, ya no queda unido acá, lo abre. Y ya no es el anillo, esto se llama el ácido 6-aminopenicilánico. Y cuando está abierto se llama peniciloico, no importa el nombre. Simplemente yo quiero que ustedes sepan que si vienen las beta-lactamasa y rompen este anillo, pierdo acción farmacológica antibacteriana. Y decimos que ese antibacteriano es resistente. Ya no me sirve, aunque le dé dosis altísima, perdí. ¿Qué es lo que pasa con las penicilinas naturales que son tan antiguas? Este anillo está poco protegido. Cuando está poco protegido, vienen las beta-lactamasa y lo rompen. A partir de ahí empiezan a sintetizarse, semisíntesis. A partir de ese anillo, ¿qué hace la industria de fármacos? Empieza a poner radicales que protegen este anillo. Radicales son grupos metilos, carboxilos, y lo protegen. Y ahí aparecen otro grupo de penicilinas que ya no son naturales, son semisintéticas, por ejemplo. Y van a ser las penicilinas resistentes, le llamamos a beta-lactamasa. Este anillo, lo único que han hecho es protegerlo más, para que no vengan las beta-lactamasa a romperlo o a abrirlo. Hoy en día, para eso antibacteriano y resistencia, sí. Las bacterias son muy inteligentes, ¿no? Pero la resistencia ya no es tan alta. Bien, hasta aquí entonces fármacos que inhiben síntesis de pared. ¿Quién lo hace? Lo hace la penicilina, lo hace la cefalosporina, lo hace la vancomicina, que es un glucopéptido, lo hacen los carbapenemes, que es el imipenem, ertapenem, meropenem. Todo bactericida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Bueno, acá solo la diferencia entre las bacterias gram positivas que las han estudiado y las gram negativas. Gram positiva, una cantidad de pared celular bellísima, mucho peptidoglicano, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, aminoazúcares, amplio. Por eso se llama gram positiva. En cambio, en la gram negativa, esto es chiquitito. Sí, tienen pared celular, pero muy poca. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia bioquímica entre ellas. Ya. Segundo mecanismo de acción.
Fármacos que inhiben síntesis de proteínas. ¿Quién sabe dónde se sintetizan las proteínas en la célula? En los ribosomas. Muy bien, Bori. ¿Y en el humano, en qué escalón se sintetizan las proteínas? En el segmento 40S y en el 60S. Pero las bacterias, esta parte del ribosoma le vamos a llamar escalón 30. Esta parte del ribosoma más abajo se llama escalón 50. Son escalones que tiene el ribosoma donde se sintetizan las proteínas. Fíjense ustedes que en los humanos no es en el 30 y en el 50, es en el 40 y en el 60. Sin embargo, hay fármacos que también afectan probablemente en algunos pacientes el escalón 40 y 60 y por eso tienen efectos adversos a nivel de síntesis de proteínas. Muy poco, pero lo pueden tener, ¿ya? Cuando yo digo segmento 30, ¿qué significa? Que este ribosoma, en este escalón, en el 30, esto de aquí que ven que tiene formas diferentes, son códigos. ¿Códigos para quién? Es el ARN mensajero que va girando, ahí va caminando como una película de fotos que trae diferentes códigos. ¿Para quién? Fíjense que esto encaja perfectamente acá. Trae a este aminoácido. Aquí tiene otra forma. Este va a encajar muy bien, este ARN de transferencia y trae este otro aminoácido. O sea que en el segmento 30S lo único que ocurre es que el ribosoma va enfocando qué código para qué aminoácido colocar ahí. Solo los coloca los aminoácidos. Mientras que en este segmento 50S, estos aminoácidos tienen que unirse ya fuertes unos con otros y muchos aminoácidos forman una proteína. Así se sintetizan las proteínas en el cuerpo. O sea que en este segmento 50 hay uniones acá importantes. Una determinada proteína. Y así es como se sintetizan las proteínas en las bacterias. Hasta aquí que les he dicho que tengo un escalón 30 y que tengo un escalón 50. Vamos a ver qué va a pasar. Hay antibacterianos que inhiben la síntesis de proteínas solo en el segmento 30S. Por ejemplo, viene este aminoglucosio, esta tetraciclina y se coloca aquí. Esta es la tetraciclina, se colocó ahí. ¿Será que este ARN de transferencia va a poder enfocarse acá? No, porque está ocupado su lugar. Eso hacen las tetraciclinas. Acuérdense que en el segmento 30 las tetraciclinas son las que bloquean. Y si ella se coloca ahí, este aminoácido no va a poder ser colocado acá y va a haber síntesis de proteína. Pero es una proteína errada, porque va a tener una secuencia diferente de aminoácidos. ¿Ese es un mecanismo de acción? Sí. Vamos a decir que estos antibacterianos inhiben síntesis de proteína en el segmento 30S. Por ejemplo, ¿quién? La tetraciclina. ¿Ok? Tetraciclina, doxiciclina es una tetraciclina también. Meclociclina también, son varias, ya las vamos a estudiar. Pero es una tetraciclina. Pregunto, ¿esta tetraciclina que inhibe un solo segmento de proteína, ¿es bacteriostática o bactericida? Bacteriostática, doctora. Teóricamente es bacteriostática y siempre decimos, si inhibe un solo segmento es bacteriostática. Sin embargo, se ha visto que si el germen es extremadamente sensible, sí puede ser bactericida. Muy poco, pero sí pudiera ser. Pero en términos generales, cuando inhibimos un solo segmento, es bacteriostático. Muy bien. En este segmento 50S actúa cloranfenicol. Los dos son antiguos. Hoy en día fármacos de última elección. ¿Por qué? Por una toxicidad que tiene cada uno de ellos, que es complicada, ya las vamos a revisar. Resulta que en el 50S lo que hacen es acá unirse los aminoácidos para formar la buena proteína. Viene cloranfenicol y rompe las uniones. Entonces son proteínas incompletas, con una secuencia diferente también. Por lo tanto es bacteriostático. Profesora, pero yo leí que la salmonela es tan sensible al cloranfenicol que es bactericida. Sí.
O sea que yo pudiera decirle que cuando el germen es muy sensible puede ser bactericida. Pero casi por norma general, si inhibimos solo el 50 o solo el 30S, son bacteriostáticos. ¿Quién inhibe a los dos al mismo tiempo? Aminoglucósidos. ¿Quiénes son aminoglucósidos? Gentamicina, micacina, cisomicina, estreptomicina, netilmicina, tobramicina. Todo ese grupo que ya lo vamos a estudiar. O sea que hasta aquí tenemos dos mecanismos de acción. Inhibimos síntesis de pared celular, bactericidad siempre. Inhibimos un segmento de síntesis de proteína, el 30 o el 50, generalmente bacteriostático. Pudiera ser para algún germen muy sensible bactericida. Si inhibo los dos segmentos, siempre bactericida. ¿Quién lo hace? Aminoglucósidos. ¿Quedó clarito? Sí, doctora. Muy básica la clase. Esto ya lo saben. Paso más rápido. ¿Va bien? ¿Ya lo habían revisado? ¿Qué me dicen? A ver, José, ¿qué dice? Está bien, doctora. ¿Sí? Ya. Sí, está explicando bien. Ok. Bueno, acá eritromicina es un macrólido. Macrólido es la eritromicina, claritromicina, roxitromicina, citromicina. La vamos a revisar. ¿Saben qué hace en él? En el 50S activa. Inhibe síntesis de proteína el 50S y hacen que este ribosoma, que aquí tiene que ir avanzando para enfocar estos otros dos, lo deja quieto, no lo deja moverse. Entonces no puede sintetizar las proteínas y quedan erróneas. También es bacteriostático los macrólidos. Sin embargo, algunos gérmenes son tan sensibles como un Helicobacter pylori, por ejemplo, en una que se llama en una gastritis recidivante, es bastante sensible, una claritro. O estos macrólidos tienen una característica muy importante. Si esta es mi célula, llegan hasta dentro de la célula. Entonces va a ser útil en bacterias intracelulares. Es la primera opción en bacterias intracelulares. ¿Ok? Ya lo vamos a revisar. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos dos mecanismos de acción importantísimos. Inhibe síntesis de pared celular, inhibe síntesis de proteína, que puede ser en el 30S, en el 50S o en los dos. Otro mecanismo de acción, afectar a los ácidos nucleicos. Resulta que los ácidos nucleicos son las purinas y pirimidinas. Síntesis de purina y de pirimidina. ¿De dónde van a sintetizarse o sacar estas bacterias su materia prima para formar purina y pirimidina? Lo hacen a partir del ácido fólico. ¿Qué vitamina es el ácido fólico? Vamos. 9. Pedro, de nuevo. El B9, doctora. Sí, señor. La B1, ¿cómo se llama? Voy a matarlos. Tiamina, B2, riboflavina. B6, piridoxina. Piridoxal o piridoxina. B9 es el ácido fólico. B12 es la cianocobalamina. Ya, entonces a partir del ácido fólico, el ácido fólico de mi organismo, no de la bacteria. O sea que estas bacterias lo toman, ¿ya? Para formar ácidos nucleicos lo toman del medio, ese ácido fólico, y él es inactivo todavía, pasa a dihidrofolato, dihidrofolato pasa a tetrahidrofolato, y recién forma purinas y pirimidinas, ¿ya? Pero para pasar a dihidrofolato, acá tengo una enzima, para pasar de dihidro a tetrahidrofolato hay otra enzima. ¿Qué es lo que pueden hacer nuestros fármacos? Por ejemplo, las sulfa pueden inhibir a esa primera enzima y se forma una síntesis errada de ácido nucleico y ella es bacteriostático. Pero viene otra sustancia que se llama trimetoprima, inhibe a esta segunda enzima. Dihidrofolato reductasa, esta se llamaba dihidrofolato sintetasa, esta reductasa. Viene la trimetoprima y bloquea la segunda enzima, la sulfa bloqueaba la primera.
Cuando bloquea cada una por separado, entonces ellas son bacteriostáticas. Si bloquea la sulfa a la primera enzima, ella es bacteriostática. Trimetoprina a la segunda enzima, ella es bactericida. Pero si yo combino una sulfa más una diaminopirimidina, que es el grupo químico de la trimetoprima, ¿qué va a pasar acá? La sulfa generalmente es el sulfa-metoxazol. Es una sulfa de acción intermedia porque trimetoprima es de acción intermedia. Más la trimetoprima. ¿Qué va a pasar acá? La combinación de estos dos se llama cotrimoxazol. Cotrimoxazol es un nombre genérico que la OPS lo asimila como propio en el sentido de que son dos principios activos a concentraciones fijas. 5 partes de sulfa por una parte de trimetoprima. Así se compone el cotrimoxazol, ¿de acuerdo? O sea que el cotrimoxazol, si bien es un nombre genérico, es la combinación de una sulfa con una trimetoprima a dosis fija. ¿Qué ventaja voy a tener acá en los ácidos nucleicos con el cotrimoxazol? Que actúa como bactericida. O sea que al inhibir las dos enzimas para formar los ácidos nucleicos, ella es bactericida. ¿Qué otra ventaja grande tengo? Que la sulfa, su espectro es muy bueno en gram positivo. La trimetoprina muy bueno en gram negativos. Unidos para formar el cotrimoxazol a dosis fija, ellos son de amplio espectro. Entonces ya vamos a estudiar al cotrimoxazol. Solito lo estudiamos porque él no tiene un grupo químico porque se compone de 2. Lo estudiamos como bactericida y de amplio espectro. ¿Quedó mejor? ¿Preguntas? O sea que cuando decimos cotrimoxazol no es un solo fármaco, son 2 fármacos. Ya lo vamos a revisar y encima de amplio espectro. ¿Quién sabe para qué infección usó un cotri? Si se ponen ahí en la farmacia a escuchar a qué paciente le dan cotrimoxazol. Vamos. Infección de vía respiratoria. Sí, has escuchado cuando hay otitis, cuando hay faringitis, cuando hay sinusitis, ¿qué más? No es el ideal en vía respiratoria, pero es amplio espectro. Si yo sé que vía respiratoria es gram positivo, lo ideal es dar un gram positivo, una cefalexina, por ejemplo. A no ser que tenga sospecha que haya un gram negativo. Pero si lo usan, ¿y por qué les va bien? Porque para gram positivo y para gram negativo. Otra localización de infección. Infección de vía urinaria. Infección de vía urinaria, porque cubre Escherichia coli, cubre una Klebsiella, cubre un género Protus. Okay. ¿Qué más? Infección de vía urinaria, gastroenteritis, cuando creen que es una infección intestinal, a veces son transgresiones alimentarias. Pero fíjense, infección urinaria para una gastroenteritis, infecciones dérmicas, infecciones de vía respiratoria, colangitis. Ya, pudiera seguir. ¿Por qué puedo seguir? Para infecciones por las neumonías en pacientes HIV positivo, por neumocitis carini, porque encima cubre algunos intracelulares también. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que su espectro es muy amplio y ella es bactericida. ¿Clarísimo? ¿Qué es mejor, dar uno de amplio espectro o uno de espectro reducido? Vamos. Espectro reducido, doctora. Espectro reducido, doctora. ¿Por qué? Porque es más específico para esa bacteria y no podemos barrer la flora. Ok. No siempre se puede, porque a veces pudiera yo desconfiar que hay de los dos, por ejemplo, una infección cavidad cerrada en abdomen, hay gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿no? O sea que a veces sí es de elección, uno de amplio espectro sí, pero hay infecciones donde los gérmenes son ya muy conocidos, quiénes son los que van a producir la infección. Por ejemplo, una faringoamigdalitis, una faringitis, ¿quién es el germen más usual? Streptococcus pyogenes. ¿Y quién es 99% hasta hoy en día sensible a un Streptococcus pyogenes? Penicilina G sódica, penicilina G, y lo ideal va a ser una benzatínica para colocar un solo pinchazo a ese paciente.
porque si le coloco la sódica, esa es en vena y no lo voy a internar por una faringitis o una faringoamidalitis. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese caso no tiene sentido darle un cotrimoxazol, que sí va a cubrir gram positivo, pero me va a cubrir muchas bacterias más. Entonces, siempre tengo que saber cuál es el más usual, cómo se están comportando los antibacterianos. La penicilina es muy resistente para casi todos, para muchas bacterias, pero no para el Streptococcus pyogenes. Hasta el día de hoy sigue siendo sensible, no sabemos por qué. Para el neumococo, como se ha dejado de usar la penicilina en todas las instituciones privadas, es como que ella rescató sensibilidad. Y si ustedes van a un hospital de niños, si van a un hospital público, penicilina poco tóxica, económica y sensible. Neumonías en los niños, usamos muchísimo penicilina. ¿Por qué? Porque si van a una clínica privada, es muy inusual que el pediatra dé una penicilina. ¿Por qué? Porque penicilina resistente. Como se dejó de usar por varios años, en la forma que la usaban, se ha rescatado la sensibilidad. Muy bien. Todo lo que yo hablo no es al 100%. ¿Que puede haber una bacteria resistente? Sí. Eso depende de muchas cosas. Otro mecanismo de acción que también en los ácidos nucleicos, resulta que estos ácidos nucleicos, si yo lo desdoblaría de la bacteria, no entraría dentro del núcleo de la bacteria. ¿Por qué? Es que puede entrar, porque hay esta enzima llamada girasa que hace este superenrollamiento del DNA, y lo hace la enzima girasa. ¿Qué va a pasar si yo la bloqueo a la girasa? No se va a desdoblar el ADN, doctora. Y muy No bien. se va a poder utilizar ARN mensajero. En realidad no va a entrar dentro del núcleo, la va deformando hasta que la destruye. Ojo, hay fármacos que afectan los ácidos nucleicos, bactericidas y bacteriostáticos. Ya lo vamos a estudiar. Por ejemplo, las quinolonas, las hay fluoradas y las hay no fluoradas. Todas inhiben a la girasa. Las fluoradas tienen mucho mayor efectividad en su mecanismo probablemente que las no fluoradas. Ya las vamos a ver. Capaz porque las otras son más antiguas, porque hay mayor resistencia o porque la inhibición de la girasa no es como las fluoradas, ¿no? Ya lo vamos a revisar, pero generalmente los inhibidores de la girasa solo lo tienen este mecanismo de acción las quinolonas, que las hay fluoradas y no fluoradas. Estas generalmente son bactericidas. Generalmente son bactericidas. Hay otro mecanismo de acción que lo usan fármacos para TB y ese mecanismo se llama antimetabolito. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, él no puede hacer para sí su alimento, lo tiene que tomar de mi organismo y lo toma a través de la vitamina B6, que es el piridoxal. La vitamina B6 es la piridoxina, ¿no? Piridoxina, piridoxal, ellos están en equilibrio. Entonces, para el Mycobacterium de mi organismo, al piridoxal lo transforma en piridoxal fosfato. Y para pasarlo a piridoxal fosfato, acá interviene una enzima que se llama piridoxal fosfoquinasa. O sea que lo que hace el paso de vitamina B6 para ser fuente de energía para el Mycobacterium es transformarlo, meterle grupo fosfato. Entonces ya el Mycobacterium feliz va a usar la energía gracias a esta enzima que yo la tengo en el organismo, piridoxal fosfato. ¿Qué viene? Ay, ya lo bloqueé todo. ¿Qué viene a hacer? Por ejemplo, la isoniazida, que es un fármaco tuberculicida. No se lo debe dar solo porque se crea resistencia rápido, pero él destruye la bacteria, tuberculicida le llamamos. Lo que va a hacer es inhibir a la piridoxal fosfato. Entonces, el microorganismo, al no tener a la piridoxal fosfoquinasa, perdón, al no tenerla, no va a haber fuente de energía para el Mycobacterium y él va muriendo. ¿Quedó claro? Ese es el mecanismo de acción que llamamos antimetabolito. Algunos libros lo dan, no todos. Con eso termino mecanismos de acción diciendo fármacos que inhiben síntesis de pared celular, fármacos que inhiben síntesis de proteína en el segmento 30, 50 o en los dos,
fármacos que actúan a nivel de los ácidos nucleicos, ya sea la formación de las enzimas para formar purinas y pirimidinas o inhibiendo a la girasa y el antimetabolito. Hay otro mecanismo de acción que no es para las bacterias, sino para los hongos, que es la inhibición de la membrana celular. Pero ya la vamos a ver, eso es un antimicótico. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Bueno, creo que ha sido un repaso porque esto alguna vez lo han estudiado en microbiología. Este triángulo de Davis me interesa extremadamente mucho. ¿Por qué me interesa mucho? Vamos a ver qué yo preciso saber del antimicrobiano para hacer una buena terapia antiinfecciosa, qué necesito ver del paciente y qué necesito saber del microorganismo. Muy bien, este es el llamado triángulo de Davis, ¿ya? ¿Qué necesito saber del antimicrobiano? Si yo voy a la parte práctica, yo les voy a preguntar todo. Clasificación, mecanismo de acción, modo de acción, su espectro, dosis mínima y máxima, indicaciones, farmacocinética, interacciones, todo les voy a preguntar. Pero fíjense en la parte práctica que yo preciso saber siempre. ¿Para qué quiero saber el mecanismo de acción? Porque de acuerdo al mecanismo de acción voy a saber si es bactericida o bacteriostático para ver si le puedo dar a mi paciente o no. Concentraciones inhibitorias mínimas. No las necesito saber, las necesito interpretar. Saber qué significa, lo vamos a ver prácticamente. ¿Y qué significará CBM? Si esto es concentración mínima inhibitoria. Concentración mínima bactericida, profesora, porque usted ha dicho que inhibe la bacteria, pero si el fármaco tiene como mecanismo de acción matar la bacteria, tengo que saber por cuánto yo debo multiplicar para entrar a la concentración bactericida. ¿Ok? Este efecto postantibiótico es interesante. Fíjense ustedes que acitromicina doy una sola por día, de 500, de 250 o de 1000, one for day. En clamidia, 2 gramos juntos y más nada, y la destruye a la clamidia. Trachomatis, sí, trachomatis, ya. Fíjense ustedes que después estudia esa bacteria y el paciente no tomó más acitromicina. Y ella está bajo su efecto todavía 2 días, 3 días, hasta 5 días. Eso es un efecto postantibiótico. En cambio, si pongo la penicilina ahora en sangre, eso en mi vida es nada, se va en 2 horas. Estudio esa bacteria a la hora 6, a la hora 8, a la hora 12, ni vestigios del antibacteriano. Ya no queda bajo influencia del antibacteriano. Entonces, penicilina natural no tiene efecto postantibiótico. Sí lo tienen los macrólidos. Acitromicina doy una por día. Sí lo tienen quinolonas floradas, un poquito menos que los macrólidos, pero también lo tienen. ¿Ok? Probablemente esté relacionada con el efecto intracelular, probablemente. De la farmacocinética, ¿por qué me interesa saber? Para saber si mi fármaco llega o no a localización de la infección. Y tengo que saber también cómo está la función renal y hepática en el paciente, ¿no? Debo saber qué concentración llega hasta la infección. A meninges va a llegar nada, no me sirve meningitis. En vía urinaria no va a llegar casi nada de fármaco porque todo se biotransforma y se va por el intestino. Más bien me va a servir para una gastroenteritis. Entonces fíjense la importancia de saber esta farmacocinética. La toxicidad, obviamente, yo siempre les he enseñado desde el primer día de clase. Es tan importante saber la efectividad del fármaco como la toxicidad. Eso se llama iatrogenia voluntaria. Yo le voy a dar un fármaco, más sé qué efecto adverso va a producir. Por ejemplo, ahora cuando doy acitromicina, cuando veo la necesidad de usar en COVID, pese a que él es antibacteriano, se ha visto que tiene un efecto antiviral. Fíjense ustedes que ¿qué hay que decirle al paciente? Porque te va a llamar a las 2 de la mañana. Puede dar diarrea. Está dentro de lo posible, a veces un poquito de dolor tipo cólico, pero no es que va a entrar 100 veces al baño. Va a entrar una vez, pero va a ser diarrea, porque los macrólidos acitromicina estimula la motilina, que es una enzima, que aumenta el peristaltismo intestinal. Entonces eso lo tiene que saber el paciente. Yo me tengo que anteceder. Diferente que me haga un cuadro diarreico de ir 10 o 15 veces al baño en 2 horas. Eso no lo hace acitromicina. ¿De acuerdo? Ahí yo tengo que investigar qué es lo que está pasando. A veces el virus toma intestino y nos da cuadros diarreicos. De momento hidratar al paciente, ¿no? Pero no se la puedo achacar
probablemente a la acitromicina. La toxicidad, tratamiento, costo, eso obviamente, ¿no? Y del paciente, ¿qué debo saber? Lo más importante, sistema inmune. Sistema inmune, para ver si doy un bacteriostático o si doy un bactericida. Debo saber si hay embarazo o no, debo saber función renal y función hepática y si no es alérgico, ¿no? Eso es lo básico que voy a aprender, que tengo que saber de un paciente. Y de microorganismos esto es interesante porque esto va cambiando. La ecología de las bacterias va cambiando muchísimo. Y sí necesito saber su sensibilidad. Pero el libro dice que la penicilina es sensible a Staphylococcus aureus. Pero busque un libro más nuevo y te va a decir es naturalmente sensible. Pero ya esa bacteria creó resistencia. Entonces se llama resistencia adquirida. Dos tipos de resistencia hay, eso me lo aprenden bien. Resistencia natural y resistencia adquirida. ¿Qué es resistencia natural? Resistencia natural es que la penicilina sódica, que su espectro es gram positivo, nunca fue sensible para una Escherichia coli. Eso es resistencia natural, nunca fue sensible. Ah, pero el libro dice que la penicilina es para gram positivo y que es sensible a Staphylococcus aureus. Efectivamente. Pero ya ese Staphylococcus aureus, que capaz es la más inteligente de todas las cocos gram positivos, hizo beta-lactamasa y destruyó a la penicilina, su anillo, y es resistente. Ella era sensible cuando recién se introdujo al mercado y se usó muchos años. Hoy en día, el 99.9% de los Staphylococcus aureus probablemente son resistentes a la penicilina natural. ¿De acuerdo? Eso se llama resistencia adquirida. Esa es la diferencia entre una resistencia natural y una resistencia adquirida. Toda esta epidemiología y resistencia a la bacteria es muy variable siempre hablo yo de los hospitales, de un hospital a otro. No es la misma la resistencia que hay en el hospital de niños que en el San Juan de Dios que en el japonés. Eso cada uno es como que tiene su perfil, si bien se pueden extrapolar datos, es como que es ese quirófano, son esos médicos, es esa población, son esos pacientes. Y eso es muy dinámico. Yo trabajé mucho, muy de la mano con el laboratorio cuando trabajé en terapia, porque habría que ir viendo el perfil de sensibilidades para nosotros ir rotando principalmente nuestros antibacterianos empíricos. Los empíricos es lo que empiezas a dar pensando en qué bacteria puede ser, más no siempre el empírico va a tener éxito. Sale el cultivo y dice resistente, ¿no? Cuando el fármaco sale resistente, pero tu paciente va bien, ahí discutíamos mucho en terapia y dejábamos el fármaco, porque no siempre se puede extrapolar desde una caja de Petri, desde un medio de cultivo al paciente, donde el paciente tiene el sistema inmunológico y muchas cosas que pueden terminar con la bacteria. Siempre la clínica sobre el laboratorio es soberana, ya eso apréndanlo. Eso hemos discutido tanto con los médicos cuando yo trabajaba en terapia, porque salía resistente y ya estábamos en su día número 5, capaz, del antibiótico y el paciente iba con buena evolución. Mejoraba la saturación, todo iba mejor, si era una neumonía. Entonces normalmente dejamos el fármaco. Siempre la clínica es mandatoria sobre el laboratorio. ¿Quedó claro? Bueno, hasta aquí generalidades. Vamos a esperar 7 minutos, ahora se va a cortar y voy a empezar penicilina. Dime, Daniel, a ver si tienes tiempo. Daniel. Doctora, era una pregunta sobre el CMB. Es que no comprendí bien. No te preocupes, ahorita cuando entremos a penicilina vamos a ver ejemplos reales, ¿ya? Y los que puedan tener la guía farmacoterapéutica